El libro de Esther es uno de los textos bíblicos más particulares que se encuentra en la Biblia, y como dato curioso, no se menciona a Dios en ninguna parte del texto bíblico. Sin embargo, la historia se desarrolla 100 años después de que el pueblo judío fueran cautivos y llevados a Babilonia. Allí, algunos hebreos volvieron a su hogar y otros quedaron en la antigua Persia, donde los gobernaba el rey Asuero, más conocido como Jerjes. A continuación, veremos cómo el propósito de Dios se cumple con el pueblo judío y cómo los ayuda a sobrevivir en contra de las adversidades en tierras extranjeras. En Susa, la capital predominante de Persia, es donde se desarrolla esta historia. Allí se encontraba Mardoqueo, quien era judío, junto a su sobrina Esther, quien era huérfana. En el capítulo 1 y 2 narra la historia cuando el rey Jerjes organiza banquetes de varios días sin terminar. Allí muestra todo su poder y esplendor a todos los invitados que hicieron presencia. El rey bebe vino en abundancia hasta emborracharse y en uno de los últimos días de la celebración pide de manera especial que su esposa, la reina Vasti, se haga presente para alardear de su belleza. Ella decide ignorar la orden del rey y rechazar la invitación. Por esto, el rey se enoja muchísimo con ella a tal punto de aborrecerla por completo y despojarla de su reinado. Además, pide que se haga una especie de concurso de belleza entre todas las provincias del reino para así coronar una nueva reina. Luego aparecen en escena Mardoqueo y Esther, quienes tenían raíces judías de la tribu de Benjamín. Esther la describe en el texto bíblico como hermosa figura y de buen parecer, por lo cual el rey se fija atentamente en su belleza y, obsesionado con ella, la corona como la nueva reina de Persia. Mientras tanto, Mardoqueo, quien siempre estaba a las puertas del palacio y muy atento a los acontecimientos, escuchó a dos guardias quienes conspiran en contra del rey para matarlo. Sorprendido por el descubrimiento de todo el plan maligno, inmediatamente acude a Esther, quien a su vez cuenta todo lo sucedido a su majestad. Mardoqueo, por este hecho, recibe todo el crédito por informar y salvar la vida del rey. Cabe mencionar el obrar de Dios y cómo va encajando todas las piezas en esta gran historia y cómo va tomando protagonismo en un segundo plano, aunque no se mencione. Luego aparece un personaje en la historia llamado Amán, quien el rey le había otorgado poder y privilegios sobre todos los príncipes del reino, a tal punto que las personas debían de tener reverencia ante su presencia. Mardoqueo desobedecía, ya que no se inclinaba ni se humillaba ante Amán, ya que respetaba los mandamientos de la ley de Dios. Esto llenó de ira a aquel hombre, más aún cuando descubrió que era judío. Desde aquel momento, y ofendido por el irrespeto, Amán procuró destruir todo descendiente de dicho pueblo a manera de venganza. En vista que los judíos no obedecían las órdenes, Amán persuade al rey para que elabore un decreto donde se establezca la destrucción de todo el pueblo judío que se encontraba a lo largo del territorio persa, y no satisfecho con ello deja la suerte elegir y pone fecha específica a la destrucción de aquel pueblo, y como sello del decreto hacen un banquete y se ponen a beber celebrando la decisión. En Esther capítulo 4 entra en escena Mardoqueo y Esther como la única esperanza de salvación a todo el pueblo judío, puesto que Esther en ese momento no había revelado su origen y tal vez era el momento preciso de interceder ante el rey por su pueblo, pero había una ley que impedía entrar al aposento del rey sin ser requerido y como castigo encontraría la muerte. En Esther capítulo 4, Mardoqueo hace una declaración de fe en el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Cabe resaltar dicha declaración que hace, ya que supone que si Esther no hace nada, confía que la ayuda vendrá de algún otro modo. También cree que se salvarán de la destrucción y a su vez piensa que es el propósito de Dios en ponerla como reina para dar solución a los problemas. Esther, como toda una mujer valiente, toma fuerzas para presentarse delante del rey, no antes sin hacer ayuno junto con todo el pueblo judío. Al tercer día, con valor y decidida, entra a los aposentos del gran rey. Pide de manera especial hacer un banquete donde se ha invitado a Amán, el cual obedece y se hace presente en la fiesta. Bebe hasta emborracharse y al salir del palacio se encuentra a Mardoqueo, donde lleno de ira pide hacer una horca para el día siguiente ejecutarlo.
En este momento de la historia parece que toda esperanza para los judíos terminaría allí. En Esther capítulo 6 podemos observar que la historia da un giro inesperado a favor de Mardoqueo, puesto que el rey después del banquete no podía dormir. Pide que sean leídas las memorias y crónicas reales. En medio de la lectura aparece el nombre de Mardoqueo, quien le salvó la vida en el pasado, detalle que se le había olvidado al rey. En la mañana aparece Amán pidiendo la ejecución de Mardoqueo. En ese momento el rey solicita a Amán que no le debe de hacer eso teniendo en cuenta la deuda que tenía con él. Pide de manera especial que se le honre a Mardoqueo. Además añade que le debe llevar a todas las provincias en caballo y vestido de príncipe, pidiendo que lo honren, y en ese preciso momento que Amán empieza a caer y empieza el ascenso de Mardoqueo. Luego se vuelve a hacer un banquete en el palacio del rey Asuero. Este insiste en la petición pendiente de Esther, quien no le había revelado hasta en ese momento. Ella primero revela su identidad y el origen de su pueblo. Después acusa a Amán de querer matar a Mardoqueo y destruir todo el pueblo judío del que ella hacía parte. El rey en ese momento ya había bebido demasiado y al escuchar lo que Esther le decía, enfurece y desata toda su furia sobre Amán y lo manda a colgar en el mismo madero que había hecho para matar a Mardoqueo. De esta forma, irónicamente, termina Amán. En el capítulo 8 de Esther habla específicamente del decreto de Amán para acabar con los judíos. Este no se podía reversar ya que llevaba el sello del rey. Así que Esther intercede por el pueblo ante su majestad. En Esther capítulo 8 versículo 3 dice: Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Esther insiste a tal punto que el rey decide hacer un contradecreto y así poder salvar a los judíos. En el versículo 11 habla que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida. En otras palabras, les dio potestad de defenderse ante las personas que querían hacerles daño. Este nuevo decreto se difundió rápidamente por todo el territorio persa. Todo el pueblo, al escuchar estas noticias, hacen banquetes, fiestas para celebrar, donde es exaltado Esther y Mardoqueo por orar con sabiduría y salvarlos de la destrucción. Cuando se llegó el día de la confrontación, el pueblo judío sale victorioso ante los familiares de Amán y los persas que le querían derrotar. Los judíos se llenan de gozo y celebración por la victoria. Luego, Esther y Mardoqueo establece como decreto esta fiesta anual de 2 días gracias a la victoria sobre sus enemigos y la llaman Purim para conmemorar este evento, ya que el nombre viene precisamente cuando Amán echó suertes para destruir el pueblo. Mardoqueo es exaltado a tal punto de reconocerlo como el segundo después del rey, enmarcando su grandeza y cómo tomó decisiones en beneficio de los judíos. Cabe mencionar la vida de Esther a lo largo del libro, con numerosos detalles y giros a favor del pueblo judío, ya que junto a Mardoqueo salvan al rey y luego hacen lo mismo con el pueblo para terminar en celebración y gozo por las victorias. Como conclusión, se evidencia el obrar de Dios a pesar de que no se mencione y cómo cumple el propósito de Él a través de los diferentes personajes de la historia. Nos enseña a confiar en momentos difíciles y su compromiso de sacar adelante a todo un pueblo que lo necesitaba. Con esto termino con esta gran historia. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para tu vida y si te gustó el video te pido por favor que me apoyes con un me gusta y que se suscriban al canal para tener más videos como este. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y hasta pronto.